Un viaje al corazón de la aceptación. Imagina que estás en una pequeña habitación de madera, muy sencilla. Las paredes de pino exhalan un aroma dulce y terroso, un eco de los bosques de donde provienen. Apenas una lámpara tenue emite un halo dorado, acariciando las imperfecciones de la madera, las vetas que cuentan historias silenciosas de crecimiento y resistencia. El leve crujido de la madera, al moverse con el viento nocturno, se convierte en la única banda sonora, un susurro antiguo que te mece suavemente. Afuera, la noche ha extendido su manto de terciopelo y todo está en silencio, un silencio tan profundo que casi puedes escucharlo. No hay bullicio urbano, ni el zumbido constante de la tecnología. Nada parece urgente. No hay mensajes vibrando en tu bolsillo, ni notificaciones que exijan tu atención inmediata. No hay tareas pendientes que se amontonen en tu mente, ni plazos inminentes que te roben el aliento. En este instante, solo existe el sonido rítmico de tu propia respiración, una marea constante que llega como una ola. Acaricia la orilla de tu ser y luego se retira, dejando tras de sí una estela de calma. En este preciso momento, no sientes la necesidad de modificar nada de lo que eres, ni de lo que te rodea. No necesitas cambiar nada, ni comprender cada intrincado hilo del universo, ni arreglar cada pequeña imperfección que percibes en tu vida, o en ti mismo solo. Esa, de hecho, es la esencia misma de lo que exploraremos esta noche. Este video no es una charla acelerada o una lista de tareas. Es un recorrido lento, suave y profundamente reflexivo por una de las ideas más desafiantes de asimilar en nuestra era moderna. Y paradójicamente, quizás la más poderosa y liberadora a la capacidad de aceptar las cosas tal como son. No te equivoques. Esto no es un acto de derrota o resignación. No es rendirse a la apatía o la inacción. Al contrario, es una vía directa y profunda hacia la paz interior. Es una forma silenciosa pero inquebrantable de sabiduría que ha resonado a través de los siglos y las culturas, desde los monjes budistas que, sentados en serenas salas de meditación, aprendieron a observar cada pensamiento y emoción sin apego ni reacción, hasta los estoicos romanos, que en medio del bullicio del imperio entrenaban su mente como un atleta para aceptar el destino y las adversidades sin amargura ni resentimiento. Hoy viajaremos a las profundidades de la historia y el pensamiento, conectando con distintas culturas, épocas y pensadores que comprendieron, cada uno a su modo único, que hay un poder oculto y transformador en rendirse, no ante la derrota, sino ante la realidad misma. Este video está meticulosamente diseñado para que lo escuches en un estado de quietud, mientras te relajas profundamente, quizás justo antes de entregarte al sueño. No hay necesidad de tomar notas, ni de esforzarse por memorizar cada concepto. No tienes que comprenderlo todo a la primera escucha, simplemente déjate llevar. Y poco a poco, con cada palabra y cada silencio, notarás que algunas de estas ideas, como semillas diminutas pero resilientes, empiezan a arraigar en tu conciencia. Se instalarán suavemente, esperando el momento de germinar. Y cuando eso suceda, es posible que descubras una verdad liberadora, aunque ya no necesitas aferrarte al control con tanta fuerza, que aquello que es, de hecho, suficiente, que la verdadera plenitud no reside en la constante búsqueda de más o diferente, sino en la serena aceptación de lo que ya tienes, de lo que ya eres. La aceptación como supervivencia a lecciones de la antigüedad. Los ojos. Sí. Te apetece. Permite que la oscuridad bajo tus párpados sea un lienzo para tu imaginación, un espacio seguro para este viaje en el tiempo. Y ahora, imagina que eres un joven aprendiz en la antigua Roma. No eres un noble de túnica púrpura,
ni un general victorioso adornado con laureles. Eres solo, uno más, un ciudadano cualquiera, anónimo entre la vasta multitud. Quizás tu padre fue un habilidoso artesano, con manos callosas y un taller lleno de la fragancia de la madera o el metal. Oh, uncurtido, cuyo olor a cuero y tintes se adhería a su ropa. O tal vez un comerciante con una voz recia, curtida por el regateo en los mercados bulliciosos, siempre atento a los precios de los cereales o la llegada de nuevas mercancías del puerto. Has crecido inmerso en la vorágine de una ciudad que nunca duerme, un imperio que respira y se agita con miles de vidas, cada una con sus propias esperanzas y tragedias. Una ciudad de mármol y pobreza, de gloria y miseria, donde las decisiones trascendentales, aquellas que moldean el destino de todos, nunca dependen de ti. Vives rodeado de órdenes que vienen de arriba, de edictos imperiales que cambian la ley de un día para otro, de la autoridad innegable del paterfamilias o del magistrado. El aire está lleno de ruidos constantes, el estrépito metálico de los carros rodando por los adoquines, el griterío incesante de los vendedores pregonando sus mercancías, el murmullo continuo de las conversaciones en latín que se mezclan con dialectos de todas las provincias del vasto imperio. Y por supuesto, estás bajo el peso de expectativas que la sociedad te impone, desde la piedad hacia los dioses y el respeto a los antepasados, hasta la obediencia estricta a la ley romana y el servicio militar obligatorio. Y al mismo tiempo, en lo más profundo de tu ser, en la quietud de la noche o en el sobresalto de un día cualquiera, también sabes que todo, absolutamente todo, puede cambiar en un instante. La estabilidad es un espejismo, una peste repentina, una plaga venida de Oriente. Puede arrasar tu hogar diezmando a tu familia y a tus vecinos en cuestión de días. Un nuevo emperador con sus caprichos y sus decretos caprichosos puede alterar el curso de tu vida de la noche a la mañana, dictando nuevas leyes que afecten tu sustento, o declarando guerras lejanas que te arranquen de tu hogar. Un rumor malinterpretado en la taberna, una palabra dicha sin pensar en el mercado, puede desatar la ira de la plebe o la condena implacable de un magistrado. La estabilidad no es la regla, sino la excepción en este mundo antiguo. Es un lujo fugaz, una ilusión frágil que se desvanece con cada amanecer, dejando al descubierto la cruda realidad de la impermanencia. Y entonces, un día, en medio del bullicio del foro, donde se cruzan los caminos de senadores y esclavos, poetas y soldados, escuchas hablar de Séneca. Su nombre resuena entre la gente, a veces con admiración por su elocuencia, otras con desdén por su riqueza y su controvertida relación con la corte imperial. Pero es un hombre que, a pesar de su fortuna y su posición, o quizás precisamente por ella, proclama una verdad sorprendente que resuena con una inusual lucidez, aunque la clave para vivir con serenidad no es luchar encarnizadamente contra las corrientes implacables de la vida, sino, paradójicamente, aceptarla, que el sufrimiento no emana de las cosas que simplemente suceden, de los eventos externos que no puedes controlar, la enfermedad, la pobreza, la pérdida, sino de tu interpretación de ella, de la forma en que tu mente reacciona a esos eventos, cómo se aferra a lo que desea y se resiste a lo que no le gusta. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, te dice su filosofía. En mercado, entre el olor a especias exóticas de Alejandría y el clamor incesante de las transacciones, alguien recita una de sus frases, casi como un enigma. Mientras se ríe, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La gente a tu alrededor la descarta como una simple ocurrencia. Algunos no entienden la profundidad de la afirmación. La consideran
una excentricidad de filósofos ociosos. Pero tú, esa frase se clava en tu mente como una espina. No puedes dejar de pensar en eso, en la verdad oculta que parece susurrar, en la urgencia silenciosa que contiene. Te das cuenta de que el tiempo es la única posesión verdaderamente tuya y que tu mente es el único lugar donde puedes elegir cómo emplearlo. Así es como comienza tu búsqueda silenciosa. Una búsqueda no de riqueza o poder, sino de una forma de vivir. Aprendes que los estoicos no eran pesimistas ni fatalistas, resignados a un destino inmutable. Eran pragmáticos, guerreros de la mente. Entrenaban su intelecto y su voluntad como si fueran músculos, con una disciplina rigurosa, casi espartana. Practicabone la premeditatio malorum, la visualización de la adversidad, no como un acto de masoquismo o de atracción de la desgracia, sino como una preparación mental, una vacuna contra el choque y la desesperación. Imaginaban la pérdida de todo lo que valoraban, la salud vibrante que hoy disfrutas, el estatus social que te ha costado construir, la riqueza que te proporciona seguridad e incluso la vida de los seres queridos que te rodean, para que, si algún día esa pérdida se materializara, no sufrieras más de lo necesario. No te vieras arrastrado por la ola del dolor y la desesperación, sin herramientas para flotar, sin el ancla de la razón. Aceptaban la vida como una gran obra de teatro, un vasto drama cósmico, en la que no eliges el papel que te ha sido asignado por el destino o los dioses, ni el escenario, ni los demás actores. Pero tu verdadero poder reside, solo reside, en cómo lo interpretas, con qué actitud, con qué virtud y con qué dignidad afrontas cada escena, por dura que sea. No se trataba de ser indiferente al dolor, sino de no permitir que el dolor te definiera o te consumiera. Era la libertad interior del sabio. Ahora viajamos a un contraste total, a la serena vastedad de Oriente. Eres un monje joven en las montañas del Tíbet. El aire es puro y helado, cortado solo por el sonido distante de las campanas de viento y el murmullo de los mantras. Te levantas con el primer destello del amanecer, la luz dorada tiñendo las cumbres nevadas. Aquí no hay espejos que reflejen tu ego, ni relojes que dicten la prisa. Solo la resonancia profunda de una campana sagrada que indica el momento inmemorial de la meditación. Al principio, tu mente es un torbellino. Tus pensamientos son como caballos salvajes, galopando sin control por una pradera en recuerdos del pasado, ansiedades sobre el futuro, juicios, deseos, aversiones. Intentas detenerlos, luchas contra ellos, los reprimes con tu voluntad. Pero los maestros, con sus rostros serenos y sus ojos llenos de una profunda compasión, no te dicen que los venzas, que los encadenes. Te dicen, con una voz suave pero firme, obsérvalos, no los reprimas, no los juzgues, no intentes controlarlos a la fuerza, solo míralos pasar, como nubes que cruzan el vasto cielo azul, o como hojas que flotan en la corriente de un río. Permite que emerjan, que existan y que se disuelvan por sí mismos. Y así, en la quietud de la sala de meditación, día tras día, estación tras estación, poco a poco, aprendes el arte del desapego. Este desapego no te convierte en alguien frío e indiferente, ni te vuelve distante o apático frente al sufrimiento del mundo o al tuyo propio. Al contrario, te vuelves permeable, como el agua que toma la forma de cualquier recipiente, o como el aire que fluye sin resistencia. Te vuelves capaz de sentir la plenitud de la experiencia humana, la alegría y la tristeza, el placer y el dolor, la esperanza y la desilusión, sin hundirte en ello, sin ser arrastrado por las emociones como un náufrago en el mar. Entiendes que
Las emociones son visitantes, no dueños de tu casa, vienen y van. Y al permitirles ir, encuentras una inmensa libertad. Comprendes que el aferramiento es la raíz del sufrimiento y que soltar no es perder, sino ganar paz. En otra época y lugar, muy lejos de las montañas del Tíbet y las bulliciosas calles de Roma, en los valles neblinosos y los bosques bambú de la antigua China, sigues los pasos de los sabios taoístas, discípulos de una sabiduría ancestral, tan antigua como las montañas que los rodeaban. Los sabios taoístas no escribían intrincados sistemas filosóficos con reglas rígidas y argumentos lógicos. No daban normas explícitas ni dogmas, solo ofrecían imágenes suaves como la bruma de la mañana, metáforas que invitaban a la reflexión y a la intuición más que a la memorización. Decían cosas como: el sabio actúa sin actuar, enseña sin hablar, acepta sin imponer. Esta aparente paradoja, el Wu-Wei, era el corazón de su filosofía. No significaba inacción o pasividad, sino acción sin esfuerzo, en armonía con el flujo natural del universo. Una acción que surge de la quietud y la observación, no de la compulsión o el control. La vida, para ellos, era como un río caudaloso, y tú podías elegir en intentar construir una presa gigantesca para detener su fuerza, agotándote en el proceso y causando estancamiento y sufrimiento. O por el contrario, fluir con la corriente, adaptándote a sus curvas y rápidos, navegando con gracia en lugar de luchar. La resistencia generaba sufrimiento y agotamiento. Acceptation. Aunque al principio pudiera parecer difícil y contraria a la intuición, traía una profunda e inquebrantable paz. Era el camino del agua, que es blanda y cede, pero con el tiempo puede erosionar la roca más dura. Así era la vida cuando la aceptación no era solo un ideal filosófico abstracto, ni una moda pasajera en libros de autoayuda, sino una necesidad vital y práctica. Cuando no podías cambiar el gobierno tiránico, ni las leyes arbitrarias, ni el clima impredecible que amenazaba tus cosechas. Cuando la pérdida de lo que amabas era parte del guión cotidiano, tan inevitable como el ciclo de las estaciones. Y entonces, todo lo que te quedaba, la única elección verdaderamente tuya, era decidir cómo ibas a responder ante eso, con rabia impotente que te consumiría, con miedo paralizante que te impediría vivir, con una resignación amarga que te convertiría en una sombra de ti mismo, o con sabiduría, con la serena fortaleza de quien ha comprendido que hay cosas que no se pueden cambiar y que la verdadera libertad reside en la forma en que eliges vivir con ellas. Y quizás, solo quizás, esa profunda verdad, la que descubrieron estos antiguos sabios en sus mundos tan diferentes, aún sea verdad hoy. ¿Acaso no nos enfrentamos a nuestras propias plagas y emperadores modernos? ¿No es nuestra era, con su constante flujo de información y sus infinitas posibilidades de control, un terreno fértil para la resistencia y la frustración? Lo que ellos comprendieron siglos atrás podría ser la clave para nuestra propia paz en este presente. Epicteto y la libertad interior que nadie podía arrebatarle. Imagina por un momento que tu cuerpo, ese templo de tu existencia, no te pertenece por completo. Imagina que tu pierna derecha está inmovilizada, no por un accidente reciente del que te recuperarás, sino porque has nacido en una condición de esclavitud, porque desde el primer aliento que tomaste, desde tu más tierna infancia, tus movimientos cada paso que das, tus decisiones más triviales, tus horarios e incluso la integridad de tu propio cuerpo,
no te pertenecía. Eras una propiedad, un objeto en las manos de otro. Así era la vida. De Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos que han existido, y paradójicamente también uno de los más olvidados en la memoria popular. Quizás porque su vida carecía de la grandiosidad externa que solemos asociar con los grandes pensadores. Vivió como esclavo en Roma en el siglo I después de Cristo, en el apogeo de un imperio que, irónicamente, se jactaba de su civilización y su derecho. No tenía posesiones propias, ni un apellido que le otorgara estatus o identidad social, ni siquiera la certeza más básica de que mañana seguiría vivo, de que su existencia no sería truncada por el capricho de su amo o por alguna de las muchas calamidades que acechaban a los de su condición. Pero lo que sí tenía menos, y lo que nadie pudo quitarle jamás, era su mente, un espacio inviolable, un santuario interior donde residían sus pensamientos, su juicio y su voluntad. Era en este dominio interno donde cultivó una libertad que trascendía las cadenas físicas. Se decía que su amo, Epafrodito, un liberto y poderoso miembro de la corte del emperador Nerón, era un hombre cruel y temperamental. La historia cuenta que en una ocasión, en un arrebato de ira, torció la pierna de Epicteto con tal fuerza, con tal brutalidad, que la dejó permanentemente coja. Una herida no solo física, sino también una marca indeleble de su condición. Sin embargo, la reacción de Epicteto fue asombrosa, casi incomprensible para la mente común. En lugar de gritar de dolor, de maldecir a su amo, de sucumbir a la desesperación, solo pronunció unas pocas palabras con una calma perturbadora. Ante lo advertí que ibas a romperla y ya está. Sin un gramo de rabia en su voz, sin un rastro de resentimiento en su mirada, solo una aceptación serena de la realidad de lo que estaba sucediendo, una previsión que venía de una comprensión profunda de la naturaleza de su amo y de la suya propia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien en una situación tan extrema, tan despojada de dignidad, no volverse amargo, no sucumbir a un odio corrosivo que lo consumiría desde dentro? ¿Cómo puede alguien que no tiene ningún poder externo, que es la encarnación de la impotencia física y social, hablar de libertad de una manera tan radical y profunda? Epicteto no solo hablaba de libertad, la encarnaba. Él enseñaba algo que para muchos era, y sigue siendo, radical, en que la libertad verdadera no tiene absolutamente nada que ver con las circunstancias externas de tu vida. No reside en la riqueza, ni en la posición social, ni en la ausencia de cadenas físicas. La verdadera libertad está en lo que eliges pensar, en la dirección que le das a tus juicios y tus opiniones. Reside en cómo respondes a lo que ocurre, no en lo que ocurre en sí mismo. Su frase más famosa, grabada en la memoria de sus estudiantes, encapsula esta enseñanza. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Él no decía que debías ignorar el dolor, que debías ser un autómata sin emociones. No abogaba por la represión o la negación. Decía que debías aprender a hacer una distinción crucial, una de las más importantes para la paz mental, a distinguir lo que está bajo tu control absoluto y lo que no lo está. Tus opiniones, tus juicios, tus deseos, tus aversiones, tus virtudes, tus intenciones, el uso de tu voluntad. Sí, eso está bajo tu control. Puedes elegir qué piensas, cómo valoras las cosas, cómo respondes a los desafíos, pero la opinión de los demás, la enfermedad que te aflige, la muerte inevitable de un ser querido, el clima, los accidentes, la pobreza. No,
eso no está bajo tu control. Son externales, indiferentes a tu voluntad. Y el sufrimiento, sostenía, proviene de intentar controlar aquello que por naturaleza no es controlable. Es una batalla perdida antes de empezar, una fuente inagotable de frustración. Icarus Disputes. En un giro del destino, Epicteto obtuvo su libertad, quizás por manomisión de su amo o por herencia tras la muerte de este, pero su liberación no lo llevó a la búsqueda de poder o reconocimiento. No se convirtió en un político influyente en el Senado, ni en un escritor famoso que buscara la gloria literaria en Roma. En lugar de eso, abrió una pequeña escuela en una ciudad remota, Nicópolis, en la región de Epiro, lejos del bullicio y la corrupción de la capital imperial. Vivía de forma sencilla, con una frugalidad que reflejaba sus enseñanzas. Rechazó los lujos y las comodidades, dedicándose por completo a la filosofía. No era un maestro que buscaba discípulos adinerados o famosos. Simplemente enseñaba a quien estuviera dispuesto a escuchar y aprender. Sus alumnos eran jóvenes ávidos de conocimiento, soldados endurecidos por la guerra buscando sentido, comerciantes preocupados por sus negocios e incluso, con el tiempo, emperadores que lo buscaban en su exilio voluntario para entender cómo vivir con dignidad, cómo mantener la calma en medio de las tormentas del poder y la responsabilidad. Su método de enseñanza era el diálogo socrático, desafiando a sus alumnos a examinar sus propias creencias y supuestos. No quería que repitieran sus palabras, sino que vivieran su filosofía. Uno de sus alumnos más célebre, aunque nunca asistió directamente a sus clases, sino que bebió de sus enseñanzas a través de sus escritos y la figura de Arriano, fue Marco Aurelio. Décadas más tarde, Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribiría en sus propias meditaciones un libro que hoy consideramos una joya del pensamiento estoico, una frase que encapsula la esencia de lo aprendido de Epicteto. Pide no que las cosas pasen como deseas, sino que desees lo que pasa. Esta idea, tan contraintuitiva para nuestra naturaleza humana, que anhela el control, tan poco atractiva para una cultura moderna obsesionada con la manipulación del entorno y la consecución de deseos. Es el corazón mismo del arte de aceptar. No es una rendición pasiva, sino una adaptación activa y consciente. Aceptar no como derrota, como una claudicación ante un destino cruel. No es bajar los brazos y resignarse a la apatía. Es, por el contrario, aceptar como una forma de libertad radical. Una libertad que surge de liberar la mente del inútil y agotador esfuerzo de luchar contra lo inmutable. Y es que Epicteto lo sabía mejor que nadie, en su propia carne y con su propia cojera. Puedes tener cadenas en los pies y aún así ser más libre que tu amo. Porque mientras los poderosos de Roma se preocupaban incesantemente por sus riquezas que podían ser confiscadas, sus honores que podían ser revocados y su reputación que podía ser destruida por un rumor o un capricho imperial, Epicteto, el ex esclavo, él ya no temía perder nada. ¿Por qué? Porque no se aferraba a nada. Había comprendido la impermanencia de todo lo externo y había puesto su seguridad y su felicidad en lo único que era verdaderamente suyo, en su carácter, su razón y su virtud. Había vaciado su mente de apegos y al hacerlo se había vuelto inexpugnable. Y así, aquel esclavo cojo, marginado por la sociedad, se volvió uno de los hombres más libres de su tiempo. No por cambiar el mundo exterior, no por abolir la esclavitud o derrocar emperadores, sino por cambiar la forma en que habitaba dentro de él. Su revolución fue interna y desde esa revolución impactó a generaciones de pensadores y líderes. Su vida es un testimonio viviente de que la paz y la libertad no se encuentran fuera, sino en la inquebrantable fortaleza de la mente
que elige aceptar lo que no puede cambiar. El vacío como sabiduría. Los jardines silenciosos del budismo Zen. Ahora, te invito a una nueva imaginación. Visualiza, estás descalzo. La planta de tus pies, suave y receptiva, toca la tierra fría y compacta de un jardín que parece desprovisto. Un espacio de una sobria y casi ascética belleza a tu alrededor. Solo un puñado de piedras colocadas con una intención que va más allá de la mera estética. Algunas son imponentes, ancladas en la tierra como montañas en miniatura. Otras son más lisas, redondeadas por el paso de siglos de agua y viento. Y entre ellas, una vasta extensión de arena, perfectamente rastrillada en ondas concéntricas que se repiten con una precisión hipnótica, como un suspiro contenido, un eco visual de la respiración profunda. No hay flores vibrantes que distraigan con su colorido efímero. No hay estatuas grandilocuentes que representen deidades o héroes. No hay explosión de colores vivos que atrapen la mirada. Y, sin embargo, te das cuenta, con una extraña sensación de plenitud, que no falta nada. Estás en un jardín zen, un Kare-san-sui japonés, un paisaje seco que condensa el universo. Y si te quedas lo bastante quieto, lo bastante presente, si permites que tu mente se asiente como el polvo en el aire, inmóvil, tal vez puedas empezar a ver lo que no se ve con los ojos de la razón o la expectativa. Podrás percibir la interconexión sutil, la danza de la luz y la sombra, la profundidad del silencio. Este tipo de jardín no nació para ser meramente contemplado desde la belleza superficial, como una obra de arte decorativa. Nació como una meditación en sí misma. Cada piedra, cada ondulación de la arena es un recordatorio físico, una encarnación palpable de una enseñanza central y profunda del budismo, especialmente el budismo zen, la impermanente. La verdad ineludible de que todo cambia, todo nace, se desarrolla y se disuelve, todo pasa y, por extensión, todo es vacío. La palabra vacío en este contexto es crucial y a menudo malinterpretada en Occidente. Vacío, en este caso, no significa nada en el sentido de una ausencia total, de la inexistencia o de la vacuidad nihilista. Significa más bien ausencia de apego, ausencia de forma fija, de una existencia inherente e inmutable. Significa que nada tiene una esencia permanente e independiente, que todo es interdependiente y está en constante flujo. El vacío es la capacidad de todas las cosas para ser, para transformarse, para interconectarse. El vacío es lo que permite que todo fluya, cambie, respire, que se manifieste de 1000 formas diferentes, sin aferrarse a ninguna de ellas. Imagina un majestuoso árbol, por más robusto y milenario que parezca, anclado firmemente a la tierra. Incluso él, con el tiempo, envejecerá, se marchitará y caerá, regresando a la tierra de la que surgió. Una emoción intensa, por más que te inunde y parezca que nunca se irá, tarde o temprano, también se disuelve, cede su lugar a otra, o simplemente se desvanece en la vastedad de tu conciencia. Nada es permanente. Esta comprensión no busca generar tristeza, sino liberar del sufrimiento que nace del aferramiento a lo que inevitablemente cambiará. El budismo zen llevó esa idea filosófica de la impermanencia y el vacío a lo más mundano, a lo más cotidiano, y la convirtió en ritual. La iluminación no se buscaba solo en la abstracción intelectual o en la meditación sentada, sino en cada acto. Los monjes zen no pasaban sus días estudiando interminables volúmenes de textos sagrados, aunque el estudio era parte de su disciplina. Su enfoque principal estaba en lo simple,
lo repetitivo, lo mundano, en cuidar el jardín con una atención meticulosa a cada piedra, cada grano de arena. Cada surco rastrillado no es solo una línea en la arena, sino una manifestación de la mente que se concentra, que se purifica con cada movimiento. Beber té en una ceremonia que eleva el acto a una forma de arte y meditación, donde cada sorbo es un universo en sí mismo, un momento de perfecta atención plena. Limpiar el suelo del templo, un acto de humildad y purificación, donde cada pasada del trapo elimina no solo la suciedad, sino también las impurezas de la mente. Meditar en silencio durante horas sentados inmóviles, observando el flujo de los pensamientos sin apego, sin juicio. La verdadera práctica, la esencia de su camino, no estaba en lo que se hacía, en la magnitud o la importancia de la tarea, sino en cómo se hacía, con una atención absoluta en el presente, una concentración que borraba la distinción entre el hacedor y el hecho, con lentitud, permitiendo que cada instante se desplegara en su propia perfección, y crucialmente, sin resistencia, aceptando la tarea tal como era, sin queja, sin prisa. De ahí surgen sus famosas máximas, que parecen paradójicas por su simplicidad. Cuando comas, come. Cuando camines, camina. Eso es todo. Sin multitarea, sin la mente divagando en el pasado o el futuro. Solo el acto presente, total y completo. Y sin embargo, eso es todo. Porque en esa totalidad del presente, en esa simplicidad radical, reside una profundidad inmensa, una puerta a la conciencia plena y a la paz. Un visitante occidental, acostumbrado a la complejidad y la sobreestimulación, describió una vez cómo se sentía al caminar por uno de estos jardines zen. Sus palabras capturan perfectamente la transformación que opera este espacio. Al principio, parecía que no había nada. Unas cuantas piedras, algo de arena simple, casi aburrido. Después de unos minutos, empecé a ver detalles. La sombra cambiante de una hoja sobre la arena que antes ignoraba. La forma en que la arena, tan simple, reflejaba la luz del sol en 1000 destellos diminutos. Y después me di cuenta de que no era el jardín el que cambiaba, era yo el que estaba cambiando. Eso es aceptación en su forma más pura y silenciosa. No es una gran revelación con fuegos artificiales, ni una emoción abrumadora que te arranca lágrimas, sino una rendición silenciosa y profunda al presente, a lo que es, aquí y ahora. Es soltar la necesidad de que algo sea diferente, de que te impresione, de que te dé una respuesta. Se dice que en los monasterios zen, cuando un discípulo con el ceño fruncido y el alma atribulada mostraba frustración por no lograr comprender alguna enseñanza esotérica o por no alcanzar el estado de iluminación que tanto anhelaba, el maestro, con una sonrisa enigmática, simplemente lo mandaba a barrer el patio. Y ese, en sí mismo, era el aprendizaje, en el acto repetitivo y humilde de barrer, de concentrarse en la escoba, en el polvo, en el sonido de las cerdas contra el suelo. El discípulo dejaba de luchar contra su mente, contra sus expectativas. El verdadero aprendizaje era aceptar que no todo se entiende con la lógica o la intelección. Aceptar que no siempre hay respuestas inmediatas o grandiosas. Aceptar que en la repetición, en lo cotidiano, en la simplicidad de una tarea, en el silencio que surge de la ausencia de ruido mental, ya estás encontrando algo, ya estás cultivando la atención, la paciencia, la presencia, ya estás, sin buscarla conscientemente, abrazando la impermanencia y la vacuidad de las cosas, y en ese abrazo, hallando una profunda paz. Y así, entre piedras dispuestas con sabiduría y arena peinada con devoción,
entre el sonido rítmico del rastrillo y el murmullo apenas perceptible del viento. La aceptación no era una idea abstracta, sino un gesto vivo, una forma de ser en el mundo. Y tal vez, hoy, sin necesidad de viajar a los serenos monasterios del Japón medieval, sin tener que rastrillar la arena o beber té en silencio total, también tú puedas encontrar pequeños jardines zen en tu día a día. Esos espacios sin ruido que surgen entre reunión y reunión, entre tarea y tarea. Esos instantes sin explicación que simplemente son, sin que necesites analizarlos o darles sentido. Esos vacíos, momentos de quietud, de espera, de simplemente ser, que si los permites, si los abrazas, resultan estar llenos de sentido, de una plenitud que solo se revela cuando dejas de buscarla y simplemente la aceptas. No, ahora, visualízate como el hombre más poderoso del mundo conocido. Tu palabra es ley incuestionable. Tu voluntad, o la percepción de ella, tiene el poder de mover imperio. De desatar house o forjar paces, de decidir el destino de millones de almas. Imagínate en Roma, en el fastuoso siglo II después de Cristo, en el apogeo de un imperio que se extendía majestuosamente desde las brumosas y salvajes islas de Britania hasta los abrasadores desiertos de Oriente. Los muros del Palacio Imperial están cubiertos con mármol blanco reluciente, pulido hasta el brillo de un espejo, y se alzan majestuosas columnas inmensas, esculpidas con detalles que narran milenios de historia, conquista y gloria. Tu nombre es coreado por multitudes enfervorecidas en el vasto foro. Miles de gargantas al unísono entonan tu alabanza en los anfiteatros repletos y tu imagen idealizada en bustos y estatuas adorna monedas y edificios. A lo largo y ancho de todo el imperio, desde las ciudades más importantes hasta el puesto de avanzada más remoto, tienes a tu disposición ejércitos inmensos, legiones de guerreros forjados en 1000 batallas, capaces de aplastar cualquier resistencia o de expandir las fronteras aún más. Posees riquezas incalculables, tesoros amasados a lo largo de siglos, vastas tierras que se extienden más allá del horizonte conocido, alimentando y sosteniendo tu poder. Tienes, en la concepción humana de la época, todo lo que el mundo material y la ambición humana pueden ofrecer. Y aún así, a pesar de esta omnipotencia aparente, a pesar de que el universo parecía inclinarse ante tu voluntad, eres profundamente consciente, con una lucidez casi dolorosa, y que pocos a tu alrededor podían siquiera comprender de que puedes perderlo todo. Que la fortuna, caprichosa y volátil, puede arrebatarte cada uno de esos dones en un instante, como el viento que dispersa las hojas de otoño o una marejada que se lleva la arena de la playa. La historia romana estaba llena de emperadores caídos, asesinados, olvidados. Así, con esta paradoja de poder absoluto y fragilidad inherente, vivía Marco Aurelio. No solo fue emperador del Imperio Romano, el gobernante supremo de un vasto dominio. No solo fue comandante en jefe de ejércitos aparentemente invencibles, un estratega militar que pasó gran parte de su vida en campaña. No en el lujo del palacio, sino en la dureza del campo de batalla, defendiendo las extensas y amenazadas fronteras. No solo fue el dueño de extensas tierras que abarcaban provincias enteras, una figura de autoridad absoluta ante la cual todo el mundo se postraba. Fue también, y quizás ante todo, un filósofo, un hombre que, desde la cima del mundo, en medio del ruido y la presión de gobernar,
Buscaba la verdad, la virtud y la serenidad con la humildad y la disciplina de un aprendiz de una asceta. En sus momentos más íntimos de soledad y reflexión, lejos del boato de la corte de los fastuosos banquetes y las complejas intrigas políticas, en las duras campañas militares, en la frontera del Danubio, enfrentando bárbaros y el frío, en su tienda de campaña austera, casi espartana, bajo cielos nublados y fríos, con una única vela encendida, que parpadeaba suavemente mientras todo el campamento dormía a su alrededor, sumido en el silencio de la noche y la inmensidad de la estepa. Escribía reflexiones y pensamientos que nunca tuvo la intención de publicar. No eran para el consumo público o para la posteridad literaria. Los llamaba simplemente meditaciones. Era un diálogo consigo mismo, una especie de diario espiritual, un manual de autoayuda para su propia alma atribulada, una forma de recordarse a sí mismo una y otra vez, con brutal honestidad, que incluso el poder más absoluto, la posición más elevada, es fugaz, efímero y transitorio. Se confrontaba a sí mismo con la impermanencia de todo, incluso de la grandeza imperial que encarnaba, con la voz de su mentor Epicteto resonando en su mente. Escribía: Ann piensa en la cantidad de emperadores que han muerto, aquellos que eran tan arrogantes como si fueran inmortales, tan poderosos como si pudieran detener el sol. ¿Dónde están ahora? ¿Quién los recuerda? ¿Qué queda de su fama y su poder? Polvo. Y una nota a pie de página en los anales de la historia. Marco Aurelio no se engañaba a sí mismo con la ilusión de la grandeza eterna, la invencibilidad personal o la inmortalidad. No permitía que el oropel del poder, las adulaciones o el culto a la personalidad corrompieran su percepción de la cruda realidad. Veía el trono imperial no como un privilegio divino o una licencia para la tiranía y el placer, sino como una responsabilidad inmensa y una carga pesada, una obligación moral para con su pueblo, para con la res publica y para con los dioses o el logos universal, y comprendía con una claridad desoladora que solo la experiencia de la vida le podía otorgar, que el control que parecía tener sobre el vasto mundo exterior, sobre los eventos que lo rodeaban, era en realidad profundamente limitado, casi ilusorio en su alcance real. No podía evitar las guerras en las fronteras del imperio, que demandaban sacrificios constantes, vidas humanas y recursos inagotables. No podía detener las traiciones y las conspiraciones en su propia corte, la envidia de los senadores, la ambición desmedida de sus generales, o la inestabilidad política que era endémica en Roma. No podía detener la implacable peste antonina que asoló el imperio durante años, diezmando poblaciones enteras, llevando a la tumba a miles de ciudadanos, debilitando legiones enteras e incluso afectando dolorosamente a su propia familia, llevándose a varios de sus seres queridos. Y, con el dolor más profundo y personal, un dolor que solo un padre puede conocer, no podía evitar la muerte prematura de sus propios hijos, perdiendo a varios en la infancia o la juventud. Un golpe devastador que ponía a prueba su temple filosófico una y otra vez. Pero había algo que sí podía y debía controlar con una disciplina férrea y constante: en su mente, su reacción a estas calamidades, su capacidad para aceptar lo inevitable con serenidad, con dignidad, sin sucumbir a la desesperación paralizante, a la rabia destructiva o a la amargura corrosiva que consume el alma. Su famosa máxima lo resume con una sencillez brutal y una profundidad infinita: el universo es cambio, nuestra vida, lo que hacen nuestros pensamientos de ella. La realidad externa es un flujo constante, un río incontrolable de eventos y circunstancias. La clave de la tranquilidad y la felicidad duradera no está en intentar detener el río, en construir presas contra su fuerza, sino en la forma en que construimos nuestra balsa mental,
y navegamos por él, adaptándonos a sus corrientes, rápidos y remanso. Incluso en la cima del poder, rodeado de aduladores, de las tentaciones del lujo y de la facilidad. Marco Aurelio practicaba una aceptación profunda de la naturaleza de la realidad y de la condición humana. No era resignación en el sentido de apatía, de inacción o de abandono de sus deberes. Era, por el contrario, una forma activa, valiente, consciente y elegante de flotar en medio del caos, de mantener la ecuanimidad, la virtud y la razón frente a la adversidad ineludible. Entendía que la paz verdadera y duradera no venía de un mundo perfecto o de circunstancias ideales, sino de una mente que había hecho las paces consigo misma y con un mundo imperfecto, impredecible y transitorio. Sus ropas, aunque sin duda de la mejor calidad para un emperador, eran notoriamente sencillas y funcionales, lejos de la ostentación de otros gobernantes. No buscaba la opulencia o el placer en las posesiones. Dormía en una cama militar espartana cuando estaba en campaña, compartiendo las incomodidades de sus soldados, en lugar de exigir tiendas lujosas o retiros palaciegos. Y nunca, a pesar de sus innumerables responsabilidades, dejó de escribir esas notas a sí mismo, esos diálogos internos en sus meditaciones, esas conversaciones con su alma, recordándose una y otra vez, con una humildad radical, que no era especial por su posición. Q no era eterno, a pesar de los títulos divinos que la propaganda imperial le atribuía, que era simplemente un ser humano más, sujeto a las mismas leyes de la naturaleza e enfermedad, la pérdida y la muerte que el más humilde de sus súbditos. Esta profunda y arraigada humildad era paradisíacamente la verdadera fuente de su fuerza interior y su resiliencia. ¿Qué tiene esto que ver contigo, con tu vida en el vertiginoso siglo XXI, tan lejos de las legiones romanas y los palacios imperiales? Tal vez no gobiernas un imperio. Es muy probable que no tengas ejércitos a tu disposición ni vastas riquezas en tus arcas. Pero si conoces esa sensación tan humana y universal, tan persistente en nuestra cultura, de querer tenerlo todo bajo control, de intentar manipular cada variable de tu vida, cada resultado de un proyecto, cada interacción social, conoces la frustración, la ansiedad y el agotamiento de resistirte a lo que escapa de tus manos, sea una noticia inesperada que cambia tus planes, un diagnóstico médico adverso, la enfermedad de un ser querido, una injusticia que te indigna, un despido inesperado o simplemente el tráfico que te retrasa en un día crucial. La vida de Marco Aurelio, el emperador estoico que reinó sobre un vasto imperio, nos recuerda de forma contundente que incluso el poder absoluto, el control más vasto que un ser humano pueda ostentar, no puede detener la incertidumbre inherente de la existencia, no puede blindarte contra la enfermedad, la pérdida, la traición o la muerte, y que paradójicamente aceptar eso, abrazar la impermanencia, la vulnerabilidad y la falta de control sobre lo externo, es precisamente lo que te confiere la verdadera fuerza interior, una resiliencia del espíritu que las circunstancias más adversas no pueden tocar ni destruir. Es el camino hacia la invulnerabilidad del alma. No necesitas mármol reluciente en tus paredes para encontrar esta sabiduría, ni túnicas púrpura que simbolicen un poder que nunca será el tuyo, ni un ejército leal para protegerte de los embates del mundo. Solo necesitas un espacio, aunque sea el de tu propia mente, en la quietud de la noche, en un instante robado de un día ajetreado, o en la pausa de una respiración profunda, donde al final de la jornada puedas mirar tus pensamientos, tus preocupaciones, tus miedos, tus deseos,
insatisfechos, y decirte con calma, con la misma serenidad y lucidez que el emperador filósofo: esto también pasará. Es un recordatorio liberador de que somos pasajeros en este viaje de la vida y que la única forma de encontrar la paz duradera, la verdadera ataraxia o imperturbabilidad, es soltar la necesidad de que el paisaje cambie para adaptarse a nuestros deseos. Why, en su lugar, aprender a caminar por el tal como es, con aceptación y sabiduría. Hemos recorrido juntos un sendero inmaterial, un camino lento, deliberado y profundamente introspectivo. Este viaje nos ha llevado desde la oscuridad y las cadenas de la esclavitud, encarnadas en la inquebrantable figura de Epicteto y su asombrosa fortaleza mental, hasta la deslumbrante y a menudo solitaria cumbre del poder imperial, habitada por Marco Aurelio, el emperador filósofo que encontró la paz en la humildad. Hemos explorado la serena disciplina de los monjes budistas en sus jardines de arena y piedra, y la fluidez armoniosa de los sabios taoístas que se entregaban al flujo natural del universo. A lo largo de esta exploración hemos presenciado una y otra vez cómo la aceptación trasciende el mero concepto. No es una simple palabra pronunciada al azar en un momento de resignación, ni una idea pasajera que se disipa con la brisa. Es, en su esencia más pura, un arte profundo, una habilidad que se cultiva con paciencia, con conciencia y con una valentía inusitada. Es un ritmo sutil, casi imperceptible al principio, que acompaña la vida en cada una de sus manifestaciones, permitiéndonos bailar con ella incluso cuando ésta se vuelve incomprensiblemente dura, dolorosamente incierta o completamente inexplicable. Es la sabiduría fundamental que nos enseña que, aunque no podamos controlar las olas tempestuosas del mar de la existencia, sí podemos aprender a navegar nuestro barco con maestría, adaptándonos a la marea. Imagina por un instante, mientras las sombras de la noche se alargan y el mundo exterior se aquieta, que cada pensamiento que te asalta, cada dificultad que enfrentas, cada cambio inesperado que irrumpe en tu existencia sin previo aviso, es como esa arena fina en el jardín zen que se rastría y se transforma constantemente bajo la mano del monje, pero que en su efímera belleza y su impermanencia revela una profundidad y una armonía insospechada. O como la pierna de Epicteto que, aunque rota y coja por la crueldad ajena, él aprendió a no resistir en su mente, encontrando una forma de libertad interior que ni su amo ni el propio imperio podrían jamás arrebatarle. O las meditaciones de un emperador que, desde la cima del mundo, bajo el peso de un imperio, sabía con una certeza brutal que nada es para siempre, que todo lo externo es prestado, y que en esa conciencia de la transitoriedad hallaba su verdadera fortaleza, su refugio inexpugnable. En esa aceptación, en esa rendición consciente y activa a la realidad, tal como se presenta en cada momento, hay una libertad silenciosa, expansiva y profunda, una paz que no depende de lo que posees en tu cuenta bancaria, ni de los títulos académicos o profesionales que ostenta, ni de la cantidad de cosas que logras controlar o manipular en tu entorno. Solo depende de tu profunda y valiente capacidad para dejar ir la necesidad imperiosa de que las cosas sean diferentes de como son. Dejar ir el apego obstinado al resultado deseado. Dejar ir la lucha incesante y agotadora contra aquello que ya es, contra aquello que escapa a tu control. Es soltar la tensión que te consume al querer remar contra la corriente y en su lugar permitirte flotar, observar y fluir. Que este susurro de sabiduría, destilado de milenios de reflexión humana, de vidas vividas con coraje y de enseñanzas transmitidas
de generación en generación. Te acompaña ahora mientras te sumerges en el descanso reparador de la noche. Que puedas, por unas horas preciosas, dejar atrás la lucha constante que a menudo define nuestros días. El impulso frenético de arreglarlo todo, de controlarlo todo, de cambiarlo todo según tus deseos. Que tu mente, liberada de estas cadenas autoimpuestas, encuentre en la calma de esta aceptación el refugio sagrado para soñar sin ataduras, para sanar heridas invisibles del espíritu, para procesar las experiencias del día y para renacer con cada nuevo amanecer, con una mente más clara y un corazón más ligero. Y cuando despiertes, que esa aceptación suave, como una brisa matutina que acaricia tu rostro, siga contigo, no como una carga, sino como una guía que te acompañe en cada paso del día, recordándote que, a pesar de los desafíos que puedan surgir, a pesar de la incertidumbre inherente a la vida, puedes encontrar un estado de paz interior, de serenidad inmutable. Porque en el fondo, aceptar que es lo que es, con todas sus imperfecciones, con todos sus giros inesperados, con todas sus alegrías y sus tristezas, no es un acto de debilidad o de derrota. No es rendirse a la apatía. Es, en verdad, el regalo más grande, más liberador y más poderosamente transformador que podemos darnos a nosotros mismos, a la llave para una existencia más plena, más tranquila y más auténticamente libre. Buenas noches. Descansa profundamente. Que la paz de la aceptación te envuelva.